Bienvenidos y bienvenidas al Bestiario de Oscuro Z, donde damos voz a las historias de terror que existen y existirán en este mundo oscuro. Hola amigos y amigas, bienvenidos al Bestiario. Hoy con unos nuevos relatos sobrenaturales. Hoy contaremos sobre algo de una laguna. Miren chicos, son historias que a veces son misteriosas y no se sabe qué pasó, pero aquí viene la historia del señor Joaquín. El señor Joaquín dice que vive en una comunidad muy pequeña, pero que dice que ellos no tienen grandes ríos o lagunas, pero sí tienen jagüeyes. Jagüeyes es como un hoyo que hace muchos años, unos 100, 200 años, los de la población, cuando no tenían agua potable, hacían esos como unos hoyos hondos para captar el agua de la lluvia, y en tiempos de secas, cuando ellos ya no tenían, iban a esos pozos de agua a recoger el agua. Entonces se les llama jagüeyes, así se les llama coloquialmente, o cúmulo de agua, como una pileta pero hecha muy antigua, muy profunda para captar el agua de lluvia. Entonces dice que él en su comunidad existen unos 5 o 6 jagüeyes alrededor que ya no se utilizan actualmente, pero que en sus épocas antiguas eran donde se iban por el agua potable o el agua que se necesitaba para tomar o para darle de beber a los animales o para regar las cosechas. Entonces dice que actualmente ya solamente quedan los jagüeyes solos para pasear o para ir a verlos. Pero dice que cuando él estaba en la secundaria por su comunidad, la secundaria estaba cerca de un Hawái. Entonces decía que él siempre iba a esos Hawaiis, pero había muchas historias que en esos Hawaiis había un remolino y que los chicos o cualquier gente que se metiera ahí se los llevaba la corriente y pues se iba a otro plano terrenal. Entonces dice que pues que en esa ocasión ellos eran tremendos, decía que se iban a divertir y que no les importaba ninguna otra situación, simplemente irse a divertir, y era época de calor. Entonces dice que muchos se atrevían a meterse al Hawái a nadar, y pues a ellos nunca les pasó nada, pero dice que otros compañeros, dice que como 2 3 días después de que ellos habían ido a nadar, fueron a nadar al Hawái, pero por desgracia un chico se metió en medio de esa como laguna Hawái o acumulación de agua, y que algo lo jaló. Todos trataron de rescatarlo, pero ya no pudieron. Se salieron de ahí, fueron con los adultos, les comentaron, ellos corrieron al lugar tratando de rescatarlo, pero dice que no había buzos profesionales, simplemente la gente que más o menos sabía nadar se amarró un lazo en su estómago y se metieron, porque ellos sabían la historia de que había como remolinos dentro de ese lugar. Ellos nunca se explicaban por qué, si era un agua estancada no podía haber ese tipo de cosas, pero ellos pensaban que sí. Entonces dice que pues que ya varios intentos hicieron los señores y pues rescataron el cuerpo del chico. Entonces dice que pues que ya pues su familia pues lloró mucho, días después le hicieron el velorio, su entierro y todo eso. Entonces ellos ya pues por el miedo y por el espanto ya no quisieron ir a nadar, ya a veces ya ni pasaban por ahí. Pero pasaron los años, dice él, que él creció y que las nuevas generaciones, unas 3 generaciones nuevas, eh, empezaron a ir otra vez a los Hawaiis, ya como ellos como adultos les decían no, no vayan al Hawái, es peligroso, y contaban la misma historia que por muchos años se contaba de Hawái. Pero en una ocasión dice que uno de sus hijos, igual era muy rebelde, no hizo caso, y dice que fue ya en la tarde con sus amigos en una época también de calor a nadar ahí, y que ya estando en el Hawái dice que pues que ellos cuando iban llegando, iban a meterse, vieron como un chico se estaba ahogando a la mitad. Entonces todos empezaron a espantarse y corrieron hacia sus casas y contaron a los adultos. Entonces muchos adultos pues fueron a verificar, pero pues igual hicieron la misma método,
se pusieron una cuerda, se metieron a ver en la profundidad, porque decía que si era profundo, tenía casi 10 metros de profundidad, y que pues que no encontraron nada. Muchos dijeron, déjenlo, ya con los días, pues va a flotar. Entonces el cuerpo se va a hinchar y va a flotar. Va a tener que salir a la fuerza a la superficie. Entonces ellos simplemente dicen que pues que estuvieron ahí en la expectativa una semana y nunca salió ningún cuerpo. Algunos pensaron que tal vez se había atorado con el lodo de la profundidad, otros que se había atorado con alguna planta, pero el Hawái no tiene vida, es nomás una acumulación de agua. Tal vez tierra sí, pero nunca encontraron. Al cuerpo nunca salió. Quedó la duda porque investigaron en el pueblo si algún joven no se encontraba, pero la mayoría de la gente decía pues que sí, que todos los jóvenes estaban normal, que no había ningún problema, pero nunca supieron quién fue el que se había ahogado. Entonces dice que pasó como un año, 2 años, cuando una muchacha de la secundaria dice que igual iba pasando por el mismo lugar y que encontró a un joven ahí sentado llorando. Entonces ella no quiso acercarse por miedo, ¿no? Pero el chico la vio y dice que le dijo, oye, dile a mi papá y a mi mamá que me vengan a recoger, porque los estoy esperando aquí. Y dice, me llamo fulano de tal y vivo en tal casa. Entonces la chica no hizo caso, se echó a correr hacia su casa y le contó a su mamá. Su mamá le dijo, no, pues es que yo conozco a esa familia, pero no tienen jóvenes de tu edad, ya todos son unos adultos. Y no ya tuvieron sus hijos, pero también sus hijos ya son adultos. Entonces no supo qué onda. Entonces su mamá, con la duda, 15 días después fue a visitar a la familia que había mencionado su hija y les platicó. Y pues le dijeron, no, es que no nos acordamos. Pero su abuelo recordó. Ellos, escuchando la plática, dijo, oye, ¿cómo se llama fulano de tal y tal, tal? ¿Y qué edad tiene tanto? Más o menos la edad de mi hija, como 11, 12 años. Y ya él platicó que cuando él era joven, ahí había ahogado uno de sus familiares llamado así, pero él que ya tenía pues unos 50 años de haber fallecido. Entonces pues no encontraron, simplemente ella se retiró del lugar y comentó esa historia de que pues que no supo qué había pasado en ese momento ahí. Entonces esa es la historia que realmente ya no saben si vieron un espectro o alguien se quiso pasar de chistoso y comentó esa historia. Y esa es la historia, amigos. Es sorprendente, pero puede pasar, amigos. No sabemos por qué pasan. A veces los espíritus siguen penando. Pueden ser que pueden tardar años o siglos penando en el mismo lugar. Y como ya se sabía, en ese lugar ya habían contado que ya había unos 10 fallecidos en ese Hawái directamente. Entonces, esa es la historia, amigos. Es sorprendente que sabiendo que ahí es peligroso nadar, todavía los chamacos imprudentes pues se meten a nadar sin medir las consecuencias de sus actos. Y esa es la historia. Sé que es un poco pues, rara, pero puede pasar, amigos, que en esas situaciones haya situaciones así sobrenaturales que uno no podría encontrar alguna explicación. Y continuando con estas historias, amigos, sobre lagunas, está la laguna de Chapala. Y dice que aquí el señor Jiménez, él dice que hace unos 20, 30 años atrás, dice su abuelo, que en la laguna igual iban a nadar, iban a divertirse. En época de lluvia no, porque el nivel de agua se subía mucho y las corrientes eran peligrosas. Ellos sabían bien cómo andar por ese sitio y que por eso decía que pues que ellos, que a través de sus abuelos y de sus papás ya sabían en qué lugar no ir a nadar, a qué lugar andar por ahí. Entonces dice que ellos como jóvenes eran imprudentes, como siempre decía, muy imprudentes, andaban ahí a veces en tiempo de lluvia, se retaban para meterse a la laguna y hacían un montón de cosas que eran imprudencia tras imprudencia, pero pues la juventud, decía de él. Entonces dice que pasó el tiempo y que en una ocasión vieron, era la temporada de lluvia, y vieron a unas 2, 3 personas nadando ahí en la laguna. Y se quedaron de seis porque dijeron, oye, no es por donde dice mi papá que hay corrientes y son peligrosas.
Dice, sí, pero pues mira, se ven que están nadando normalmente. Entonces ellos se quedaron ahí parados cuando esas personas le empezaron a decir que se metieran con ellos a nadar. Y todos dijeron, no, no, ¿cómo crees? Es peligroso. Pero uno de sus amigos le dijo, no, sí, pues si a ellos no les pasa nada, ¿por qué no nos metemos ahí a nadar con ellos? El más atrabancado se aventó y se metió. Entonces todos le decían, no, 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 es que no sabemos qué pasó. Entonces dice que él ya llegando donde estaban las personas, de la nada, dice que ellos todos, como eran como 4 los que se habían quedado afuera, en las orillas, vieron cómo jalaron a su compañero y se hundió. Entonces todos empezaron a gritar como locos, ¿no? Y empezaron a correr hacia sus casas diciendo que pues que unas personas habían jalado a su amigo y que pues que lo estaban ahogando en la laguna. Corrieron los adultos, corrieron a revisar y todo eso, pero no encontraron nada. Y todos los chicos decían, no, sí, ahí había 4 personas y fueron ellas las que lo jalaron y se lo llevaron hacia el fondo. Entonces muchos adultos pues agarraron las lanchas y empezaron a verificar y sabían que pues que ahí las corrientes eran fuertes. Entonces dijeron, híjole, pues no sabemos dónde va a salir el cuerpo. Entonces dice, vamos a esperar a que flote y ya vamos a hacer. Que estuvieron como 2-3 días cuando encontraron pues el cuerpo de su compañero flotando a unos cuantos kilómetros de distancia. Lo recogieron y se lo llevaron, pues hicieron el proceso pues de entierro y todo eso y ya. Pero de las otras personas nunca encontraron nada. Entonces él se quedó la duda que qué había sido esas personas que habían visto ahí, que ellos no sabían qué había pasado, que si eran espectros o seres o de oscuridad que habían jalado a su compañero para llevárselo a las profundidades de la laguna. Realmente dice que desde ese momento él le ha tenido pavor a entrar otra vez a la laguna, ni siquiera en lancha quiere entrar, aunque ha pasado varios años. Él dice que por la realidad que nunca volverá a meterse a ese lugar. Y esa es la historia, amigos. Es sorprendente y puede ser real. Como yo les digo, ¿quién soy yo para decir que es mentira? Cada quien ve una historia, cada vez sabe lo que pasa o lo que no pasa, y es el acontecimiento que le pasó. Sí es raro, porque yo investigando, sí he contado muchas leyendas de esa laguna, pero de esos 3 personajes o 4 que aparecieron y que ahogaron al chico o a su amigo, no he encontrado. Pero como les digo, pues si el Señor lo cuenta, hay que creer porque fue su vivencia. Y como les digo, en este mundo sobrenatural a veces hay cosas que no pueden tener una explicación lógica y coherente, amigos. Y esa es la historia de él. Y una tercera historia, esta pasó por el río Bravo. Dice que esta fue una historia reciente, que cuando estaba la época de los migrantes queriendo pasar hacia el otro lado, hacia Estados Unidos, pues mucha gente se iba con los polleros a cruzar, otros más imprudentes decían que cruzaban por el río, pero pues era muy complicado, porque hay mucha seguridad actualmente y decían eso. Pero dice que uno de ellos que vive por ahí por la frontera, él siempre se sentaba en las orillas del río y veía cómo intentaban pasar los migrantes. Y dice que pues que ahora actualmente ya han hecho cosas indebidas pues los del otro país para que los migrantes no pasen. Entonces dice que en una ocasión ellos vieron cómo como una persona estaba nadando en el río. Ellos se les hizo raro porque cuando llegaron estaba nadando y dijo, ahí que anda nadando aquí en el río. Pues tal vez tenga calor o tal vez está loco o no sabían. Entonces dice que pues que ahí estaba nadando y de repente así de la nada ¡fum!, se esfumó y ellos se quedaron así, se pararon y dijeron, ¿dónde se quedó? Tal vez un animal se lo comió o algo, se quedaron con la duda, ¿no? Pero segundos después, cuando ellos voltearon a ver hacia la otra orilla, estaba el hombre parado saludándolos. Y dijo, nah, no sé, es que se fue por abajo del agua, del río, y se llegó hasta el otro lado. Y dijeron, sí, tal vez es un migrante que quiere pasar y ahí anda jugándole, ¿no? Entonces dice que esa fue la situación.
pero segundos después vieron así como por arte de magia, ellos dicen, o no saben qué es lo que pasó, o algo sobrenatural, la persona ya estaba de este lado de la orilla de México, así en microsegundos, y se fue caminando hacia el pueblo, hacia la zona poblada. Entonces dicen ellos que pues que no saben qué pasó, simplemente se quedaron sorprendidos y dicen pues no sabemos la realidad, qué había pasado, si fue un espectro, fue un fantasma, no saben lo que realmente pasó, pero dicen ellos que eso es lo que les pasó en esa situación. Fue algo sorprendente, amigos, que no saben ellos si fue algo real o algo espectral, pero ellos creen que ese día vieron a un fantasma que tal vez había quedado ahí penando y porque quedó ahí, falleció, se fue de este mundo terrenal ahí y por eso dice que esas cosas le pasaron. Y esas son las 3 historias, amigos. Espero que hayan sido de su agrado y nos vemos muy pronto en otros relatos. Bye.